Mi mejor amiga se casó con mi novio millonario y proclamó que todos los hombres ricos eran malvados. Así que, ella cargó con el sufrimiento por mí. Vendió sus joyas de boda y dijo que eran un regalo para mí. Usó toda la línea de crédito de la tarjeta de su esposo y dijo que era para pagar mis deudas de apuestas. Mi mejor amiga, Sofía, se casó con mi novio millonario, Alejandro, y proclamó que todos los hombres ricos eran malvados. Así que, ella cargó con el sufrimiento por mí. Vendió todas sus joyas de boda y le dijo a su esposo que me las había regalado por mi cumpleaños. Llevó al límite la tarjeta adicional de su esposo y dijo que lo hizo para pagar una deuda de apuestas por mí. Cuando estaba embarazada, tuvo una aventura con el hermano menor de su esposo, lo que resultó en una hemorragia. Ella dijo que yo andaba con malas compañías. Amablemente intentó disuadirme, pero yo la empujé y provoqué que perdiera al bebé. Al final, su esposo me envió a la frontera norte de México para expiar mis pecados. Fui humillado hasta la muerte por su amante. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día de su pérdida. Cada vez que Sofía salía en una cita con su amante, le decía a su esposo que estaba conmigo. Si Alejandro no hubiera venido a buscarme en mi vida anterior y me hubiera reprendido por mis crímenes, yo no sabría que había experimentado tantas cosas. En ese momento, el teléfono de Alejandro no dejaba de sonar. Tan pronto como contesté, la voz furiosa de Alejandro explotó en mi oído. Mateo, ya es tardísimo. ¿Por qué tienes a Sofía contigo? Te he tolerado durante mucho tiempo. ¿Puedes dejar de ser tan dependiente? ¿Crees que el mundo entero va a servirte solo a ti? Sofía está casada y, además, está embarazada. ¿Puedes dejar de depender de ella? ¿No te das cuenta de lo molesto que eres? ¿Guardas rencor porque te dejé? Sofía es muy ingenua. Si vuelves a utilizarla, no me culpes por ser rudo contigo. Date prisa y tráela de vuelta. Me gritó con un humor pésimo. Al recordar su venganza en mi vida pasada y los métodos de Sofía y sus amantes para silenciarme, no pude evitar que la ira me invadiera. Alejandro, hoy haré que desgarres a tu familia con tus propias manos. Sonreí con desdén y respondí alegremente. Sofía dijo que estaba jugando a las cartas y no quería volver. ¿Por qué no vienes a buscarla? Estamos en el hotel de siempre, en la Roma. Después de decir eso, colgué el teléfono y lo apagué. No quería perder más tiempo hablando con él, pero pronto llamaron a la puerta. Cuando abrí, fui derribado por una fuerza enorme que venía de fuera. Antes de que pudiera reaccionar, varios guardaespaldas me sujetaron de repente. En cuanto a Alejandro, entró en mi departamento con paso firme y buscó a Sofía bruscamente. Puso toda la habitación patas arriba, pero no encontró nada. ¿Dónde está Sofía? ¿Por qué dijiste que estaba jugando a las cartas en el hotel? Llevo mucho tiempo esperando abajo en el coche y las luces de tu departamento han estado encendidas. No has salido en toda la noche. Se abalanzó sobre mí, con el rostro enrojecido, y rugió. Al ver su rostro descompuesto por la furia, sentí el dulce placer de la venganza. Arqueé una ceja y dije pausadamente. Dije que estaba jugando a las cartas, pero no dije que estuviera jugando conmigo. Quizás esté jugando con tu hermano. ¿Por qué no le preguntas? Una luz fría brilló en sus ojos mientras me agarraba del pelo. Dijo con voz profunda. No digas sandeces. Te lo preguntaré una última vez, ¿dónde escondiste a Sofía? El paradero de Sofía siempre había sido confidencial. Yo solo era su coartada. ¿Cómo podría saber dónde estaba? Es una adulta con manos y pies, dije sin rodeos. ¿Cómo puedo controlar a dónde va? No soy su madre. Al no oír la respuesta que quería, Alejandro se volvió violento de repente. Me soltó el pelo y me dio una fuerte bofetada en la cara, dejándome la cabeza zumbando. Ardía de ira, pero al mismo tiempo, sentía expectación. ¿Estaba enojado solo por eso? Estaba esperando que te enfurecieras aún más. Al ver la terquedad en mis ojos, Alejandro me palmeó la cara rítmicamente y dijo. ¿Crees que no puedo hacerte nada? Mientras hablaba, sacó mi celular de mi bolsillo, lo encendió. Usó el reconocimiento facial y luego buscó en mis contactos. Al ver mi contacto de emergencia,
sonrió con desdén. Marcó un número. ¿Qué pasa, Mateo? Al otro lado de la línea, llegó la voz suave de Javier, mi prometido. Justo cuando iba a hablar, uno de los guardaespaldas me tapó la boca con fuerza, impidiéndome emitir sonido alguno. Eres el prometido de Mateo, ¿verdad? Alejandro habló con frialdad, con un toque de desdén en su tono. ¿Quién eres? Javier sonaba obviamente nervioso. Alejandro me miró directamente y dijo provocadoramente. Soy su exnovio, pero no te preocupes. Ahora estoy casado y él no me interesa. Javier guardó silencio durante 2 segundos antes de preguntar. Entonces, ¿por qué me llamaste? Nada serio. Solo quiero contarte algo sobre tu prometido. Su vida privada era un desastre. A menudo, salía con otro hombre a mis espaldas. Me pareció algo ruin, así que rompí con él. Sé que estáis comprometidos, pero déjame darte un consejo. Mateo no es una persona sencilla. Durante todos estos años, ha estado viviendo a costa de mi esposa. Obligó a mi esposa a vender las joyas para comprarle un regalo de cumpleaños. También era adicto a las apuestas y le pidió a mi esposa que usara mi tarjeta adicional para pagar su deuda. Ah, y quizás aún no lo sepas. Hace un tiempo, tuvo un aborto en el hospital y le pidió a mi esposa que se quedara con él. Supongo que no era tu hijo. ¿No tienes miedo de contagiarte algo con una persona tan sucia? Las palabras de Alejandro estaban llenas de sarcasmo y desprecio hacia mí. Al otro lado de la línea, Javier se quedó en silencio. Durante mucho tiempo, mi relación con Javier siempre había sido muy buena, y estábamos preparando la boda. Él era íntegro y amable, y me trataba con gentileza y consideración. Desde que nos enamoramos, sin importar cuánto discutiéramos, siempre me convencía con paciencia y razonaba conmigo con amabilidad. Pero esta vez, parecía estar tan enojado por las palabras de Alejandro que no quiso decir una palabra más. Alejandro colgó y me miró con aire de suficiencia. ¿Y bien? ¿Todavía no estás dispuesto a decirme dónde está Sofía? El guardaespaldas aflojó su mano de mi boca. La difamación es un delito, le fulminé con la mirada, deseando poder hacer pedazos a este idiota. Al ver que seguía siendo terco, Alejandro se enfureció aún más. ¿Delito? Entonces te haré saber lo que es la ley. Le dio una orden a los otros guardaespaldas. Destrocen su departamento. Al oír eso, los guardaespaldas inmediatamente comenzaron a destrozar mi casa como locos. En solo unos minutos, la habitación, limpia y ordenada, quedó convertida en ruinas. No quedaba nada intacto. Apretando los dientes, le pregunté a Alejandro. ¿No le temes a la ley si sigues actuando de forma tan anárquica? Todo en tu casa fue comprado con el dinero de Sofía. ¿Qué hay de malo en que yo rompa mis propias cosas? Alejandro habló con arrogancia, como si no estuviera cometiendo un delito, sino castigando a alguien que lo merecía. Miré la hora y vi que quedaba menos de media hora para la pérdida de Sofía, y el espectáculo estaba a punto de comenzar. Miré a Alejandro y dije en tono juguetón. ¿Deberíamos esperar un poco más? Tu esposa se pondrá en contacto contigo pronto. Al ver que todavía no me importaba, Alejandro dijo enojado. ¿Por qué eres tan terco? Hoy arruinaré tu reputación. Llévenselo. Varios guardaespaldas me arrastraron inmediatamente hasta la entrada del condominio. Esta escena pronto atrajo la atención de los vecinos y transeúntes. Al ver que cada vez había más gente mirando, Alejandro publicitó deliberadamente mis supuestos crímenes en público. De repente, todos a mi alrededor comenzaron a señalarme. Eso es demasiado. Su amiga está casada y embarazada, pero él sigue dependiendo de ella así. Obviamente la está perjudicando. Es el típico falso amigo. Todos me maldecían y pensaban que era una persona atroz. Alejandro me miró con desdén y se burló. ¿Qué te parece? ¿Todavía quieres ser terco? Alejandro pensó que me había vencido y esperaba que me rindiera. Sonreí con desdén y dije con desprecio. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿De qué sirve este escándalo en una colonia tan pequeña? Cuando llegue el momento, me mudaré y nadie se acordará de mí.
Creo que deberías llamar a algunas figuras de las redes sociales para que me hagan una transmisión en directo. Solo así podrás arruinar mi fama. El rostro de Alejandro se ensombreció, apretando los dientes. Dijo: Bien, te daré el gusto. Después de eso, hizo otra llamada telefónica. Yo lo esperaba con aún más ganas. Eso era genial. Mejor que todo el mundo se entere del escándalo de su familia. Alejandro tenía cierto poder de convocatoria. No tardó mucho en llegar un grupo de creadores de contenido a la escena. Todos sostenían sus teléfonos móviles para transmitir en directo. Amigos, acabo de enterarme de una gran noticia. Es el hombre que están viendo ahora. Aunque parece sencillo, por dentro está podrido. Durante muchos años, se ganó la vida dependiendo de su mejor amiga. Cuando no tenía dinero, se lo pedía a su mejor amiga. Su mejor amiga estaba embarazada y él la trataba como a una sirvienta todos los días. Hacía mandados para ella, iba de compras con ella e incluso la recogía cuando estaba borracho. Su mejor amiga era tan buena con él. No solo no estaba agradecido, sino que también compraba muchas cosas todos los días y le pedía a su mejor amiga que pagara la cuenta. Después de gastar el dinero de su mejor amiga, la obligó a vender las joyas. Incluso llevó al límite la tarjeta adicional del marido de su mejor amiga para pagar su deuda de apuestas. Lo más importante es que su vida privada es un desastre. Ya tiene un prometido, pero sigue relacionándose con otros todos los días. He oído que tiene una enfermedad de transmisión. No sabía quién era el padre del niño cuando estaba embarazado, así que fue directamente al hospital a interrumpir el embarazo. No se atreve a decírselo a su prometido, así que su mejor amiga fue a cuidarlo a la cama con su gran barriga. Aquel creador de contenido me atribuyó con lujo de detalles todas las acusaciones infundadas. Inventaron una historia y la magnificaron. De repente, todas las principales transmisiones en directo se llenaron de insultos contra mí. Maldita sea, su mejor amiga y su prometido son tan desdichados por tener a una persona tan desvergonzada. Estoy tan enojado. ¿Cómo puede haber una persona tan repugnante en el mundo? Así es. Este tipo de persona no merece vivir en este mundo. Las opiniones se propagaron muy rápido y mis fotos se convirtieron instantáneamente en tendencia en las redes. Sanguijuela, amigo tóxico, egoísta, y todo tipo de otras etiquetas se habían convertido en mis identificadores. A medida que el grupo de comunicadores echaba más leña al fuego, los espectadores se agitaron. No pudieron evitar lanzarme huevos y verduras podridas. Los que estaban comiendo cerca incluso me arrojaron sus botellas de cerveza. Era como un criminal esperando ser ejecutado. Estaba de pie en un montón de basura, siendo insultado. En ese momento, Javier apareció de repente entre la multitud y caminó hacia mí. Al ver ese rostro familiar, de repente me sentí triste. Para mí, Javier era mi mayor apoyo. Me amaba y confiaba en mí sin importar las injusticias que sufriera fuera. Siempre me acariciaba el pelo suavemente y me consolaba con paciencia. Confiaba en él y lo trataba como un refugio. En ese momento, realmente lo necesitaba. Tan pronto como lo vi, bajé la guardia y me lancé a sus brazos. Sin embargo, en cuanto lo toqué, me apartó sin piedad. Tomado por sorpresa, perdí el equilibrio y caí hacia atrás. Las botellas de vino estaban esparcidas por todo el suelo, incrustándose profundamente en mi palma y mi muslo. El dolor agudo invadió mi cerebro, pero mi corazón parecía haber sido apuñalado más profunda y dolorosamente. Ni siquiera Javier me creía. Mateo, realmente no esperaba que fueras este tipo de persona, dijo Javier con los ojos enrojecidos y llenos de decepción. Todos estos años, te he tratado como un tesoro, y he accedido a todas tus peticiones. Nunca he perdido los estribos contigo, ni te he hecho sufrir lo más mínimo. Tienes un estómago delicado, así que te preparo tés y caldos especiales para cuidar tu cuerpo. Te cuidé muy bien. ¿Cómo te atreves a depender de tu amiga a mis espaldas, humillarte y hacer tantas cosas? Mateo, ¿no sientes lástima por mí? Era la primera vez que Javier, que siempre había sido tan amable, perdía el control. Su voz era ronca y sus palabras estaban llenas de una decepción extrema hacia mí. Al verlo así, me sentí cada vez más incómodo.
Soporté el dolor y me levanté para explicarle. Javier, yo. Antes de que pudiera terminar mis palabras, Javier gritó enojado. Cállate. No pronuncies mi nombre. No te lo mereces. Mientras hablaba, me arrojó el anillo de compromiso a la cara. A partir de ahora, hemos terminado. Las palabras de Javier me hirieron profundamente. Alejandro aprovechó la oportunidad para burlarse de mí. Mateo, ¿sabes ahora lo que se siente al perder tu reputación? Una persona codiciosa y malvada como tú no merece el amor de nadie, y mucho menos el de Sofía, que te trata tan bien. Afortunadamente, ya te he calado y me he distanciado de ti. Siento asco al pensar que alguna vez salí contigo. Lo más importante en tu vida es traerme a Sofía. De ahora en adelante, serás despreciado por todos de todos modos. No dejaré que Sofía vuelva a contactarte. A ver cómo puedes vivir sin ella. Las palabras de Alejandro resonaron instantáneamente en todos. Por un momento, los comentarios, la audiencia y los que transmitían comenzaron a maldecirme sin cesar. El poder de la opinión pública era inmenso. Aunque estaba mentalmente preparado, aún así estuve a punto de quebrarme. En este momento, sonó el teléfono de Alejandro. Era Sofía quien llamaba. La voz llorosa de Sofía llegó desde el otro lado del teléfono. Cariño, yo. Al oír esto, los ojos de Alejandro se enrojecieron al instante. ¿Qué está pasando? Sofía tartamudeó. Es Mateo. Se metió con malas compañías. Intenté persuadirlo por su bien, pero me empujó y me hizo perder al bebé. El agudo y distorsionado lamento de la voz de Sofía, resonando desde el altavoz del teléfono, fue la chispa que encendió el polvorín. Él me empujó. Alejandro, hay tanta sangre. Nuestro bebé. Por una fracción de segundo, el zumbido caótico de la multitud, las luces deslumbrantes de los teléfonos y el agudo escozor del vidrio incrustado en mis palmas se desvanecieron, en un vacío de silencio absoluto. Luego, la erupción. Mateo. El rugido de Alejandro no era humano. Era el bramido de una bestia herida y rabiosa. Se abalanzó sobre mí, con el rostro contorsionado en una máscara de odio puro e inalterado. Yo no corrí. Me volví hacia el creador de contenido más cercano, un tipo con un aro de luz montado en un trípode, su teléfono apuntando directamente hacia mí, y dije, alto y claro. No dejes de grabar. Querías un escándalo. Grábalo todo. Alejandro me agarró del brazo. No me resistí. Solo seguí mirando a la cámara. El hombre parpadeó. Sus espectadores ya estaban inundando los comentarios. El agarre de Alejandro era lo suficientemente fuerte como para dejar un moretón. Me atrajo hacia él y siseó entre dientes. ¿A qué juego estás jugando? Al mismo que Sofía ha estado jugando durante años, dije. La diferencia es que el mío termina esta noche. Alcé la voz para las cámaras. Si empujé a Sofía y le provoqué la pérdida, muéstreme dónde está. Llámenla. Hagan una videollamada. Muéstrenle a todos dónde está ahora mismo. La multitud se agitó. ¿Qué clase de truco es este? Gritó alguien. Está ganando tiempo, dijo otra voz. Los culpables siempre ganan tiempo. Miré directamente a la pantalla del teléfono más cercano. He estado de pie frente a estas cámaras todo el tiempo. Los guardaespaldas de Alejandro han estado aquí conmigo durante más de una hora. Si Sofía está en un hospital desangrándose ahora mismo, y yo estoy aquí, pregúntense cómo lo provoqué. Alguien en la multitud hizo una pausa. La aritmética tardó en calar, pero caló. La mandíbula de Alejandro estaba rígida. Todavía estaba furioso, pero debajo de la furia pude verlo, la primera grieta, la primera pequeña vacilación que surge cuando un hombre que ha estado completamente seguro comienza a darse cuenta de que esa certeza le exigía no hacer una sola pregunta. Rastrea su ubicación, le dije. Tienes su ubicación compartida en tu teléfono. Sé que la tienes. Todos aquí pueden ver si está en un hospital o en otro lugar completamente diferente. Calle. Pero ya estaba buscando su teléfono. Muéstrales, dije. No a Alejandro.
A las cámaras. Una de las personas que transmitía, la mujer que había estado enumerando mis pecados durante 20 minutos con la fluidez segura de alguien que lee un guión, inclinó su teléfono hacia Alejandro cuando éste mostró la ubicación de Sofía. El pin en el mapa no era un hospital. Era un hotel. No el hospital que Sofía había afirmado. Ni cerca de una clínica. Un hotel en Polanco, a 40 minutos del departamento de Alejandro, a 40 minutos de donde yo estaba de pie con cortes de vidrio en las palmas y un anillo de compromiso en el pavimento en algún lugar detrás de mí. Alejandro se quedó mirando la pantalla. La multitud estaba en silencio de una manera en que las multitudes no suelen estarlo. El tipo de silencio de procesamiento. Dijo que la empujó en casa, dijo lentamente alguien cerca del frente. Pero está en un hotel. No está con Mateo, dijo alguien más. No ha estado con Mateo. El rostro de Alejandro había pasado del rojo a un color que no tenía nombre, en algún lugar entre la furia y el comienzo de algo mucho peor. Tu hermano, Rafael, también está en ese hotel, dije. En voz baja. No triunfante. Solo un hecho. Ha estado allí las últimas 3 horas. ¿Habitación 412? Que es la misma habitación que la ubicación de Sofía compartió contigo el jueves pasado cuando dijo que estaba en una cena de trabajo. Y el jueves anterior, cuando te dijo que me estaba ayudando a empacar cajas. Alejandro se volvió para mirarme muy lentamente. ¿Cómo sabes el número de la habitación? Porque en mi vida anterior, Sofía me mostró los recibos para explicar por qué necesitaba que la cubriera. No pudo procesar esa frase. Nadie en la multitud pudo. Pero las cámaras estaban grabando, y eso era todo lo que importaba. Envía a alguien, dije. Envía a tus guardaespaldas ahora mismo. Que las cámaras los sigan. 3 guardaespaldas se fueron con 2 personas transmitiendo en directo. La multitud se dispersó a medida que algunas personas seguían el drama en movimiento. Otros se quedaron, con los teléfonos aún apuntando hacia mí, hacia Alejandro, hacia el espacio entre nosotros. Alejandro se quedó en la calle frente a mi edificio y no habló durante 2 minutos. Me senté en la banqueta porque tenía vidrio en las piernas y la adrenalina estaba disminuyendo y el mundo había comenzado a inclinarse ligeramente en los bordes. La sangre en mi palma derecha se había secado y agrietado cuando flexioné la mano. La flexioné de todos modos, solo para sentir algo concreto. Javier todavía estaba allí. No se había ido. Estaba de pie al borde de la multitud restante con el anillo. Lo había recogido, lo cual me sorprendió. Lo sostenía en su puño cerrado y me miraba con la expresión de un hombre que ha tomado una decisión frente a testigos y está comenzando a comprender lo que eso significa. No lo miré por mucho tiempo. Tenía otras cosas que manejar. Saqué mi teléfono. Abrí la carpeta de pruebas que había estado construyendo desde que desperté esta mañana con el recuerdo completo de mi vida pasada presionando contra la parte posterior de mis ojos, y envié 2 archivos a mi abogada con un texto que decía: Alejandro acaba de confirmar la ubicación del hotel. Guardaespaldas en camino. Filmación en progreso. ¿Inicia? Mi abogada respondió en 40 segundos, policía enviada al hotel. Demanda civil ya preparada. Había pasado 3 semanas preparándome. Sofía había pasado años asumiendo que era demasiado blando para contraatacar. La primera transmisión desde el hotel comenzó 18 minutos después. Los guardaespaldas no esperaron a ser sutiles. Llamaron una vez, no obtuvieron respuesta, y el guardaespaldas principal, un hombre llamado Saúl que más tarde daría una declaración completa a la policía y que, resultó, estaba profundamente incómodo con lo que ya había sucedido esa noche, usó la tarjeta de acceso que Alejandro les había dado para emergencias. La puerta se abrió. La cámara los encontró sin esfuerzo. Sofía estaba sentada al borde de la cama del hotel en una bata de baño, con el teléfono pegado a la oreja, lo que significaba que estaba en medio de una conversación con Alejandro contándole cuánto estaba sangrando. El hermano menor de Alejandro, Rafael, a quien Sofía siempre me había descrito como básicamente mi hermanito, ya sabes cómo es, estaba en la silla junto a la ventana, todavía parcialmente vestido. Vio la cámara primero. Su rostro hizo algo que pasó por alto el miedo y aterrizó directamente en la culpa.
Sofía levantó la vista a continuación. Por un segundo, su expresión fue la que había pasado años leyendo mal. Esa disposición particular de sus rasgos que siempre había llamado molesta, y que lentamente había entendido en la larga retrospectiva de una vida pasada que no sobreviví, era en realidad cálculo. Se recuperó rápido. Empezó a llorar. Alejandro, Mateo le pagó para que te detuvieras. La voz de Rafael, baja y no amable. Solo detente. Sofía lo miró. La cámara seguía grabando. La mujer que había seguido a los guardaespaldas no era del tipo que interviene. Era, para ser honesta, del tipo que acerca la imagen para no perder detalle. No voy a quedarme aquí para ser su excusa, dijo Rafael. No otra vez. Ella le dijo a su esposo que estaba con Mateo cada vez. Miró directamente a la cámara. No actuando. Simplemente harto. Durante 3 meses. Cada reserva de hotel, cada vez que necesitaba la habitación, era estoy ayudando a Mateo a mover cajas o Mateo necesita compañía, está pasando por algo. Sofía lo planeó. Me dijo que si Alejandro alguna vez se enteraba, diría que Mateo la empujó a esto de alguna manera. Dijo, y cito, Mateo es el chivo expiatorio perfecto. Alejandro ya piensa lo peor de él. La sección de comentarios del vídeo en vivo se movía a tal velocidad que era imposible leerlos. Sofía empezó a llorar más fuerte. Está mintiendo. Se está cubriendo a sí mismo. Alejandro, tienes que creerme. ¿La tarjeta? La voz del guardaespaldas. Había encontrado algo en el tocador. Lo levantó para la cámara. Este es un recibo de una joyería. Fechado hace 6 semanas. Es una compra de unos pendientes valorados en... Entrecerró los ojos, más de 500.000 pesos. Las joyas de boda de Sofía, que le dijo a Alejandro que había vendido y me había dado el dinero como regalo de cumpleaños. Los pendientes estaban en el recibo. En la habitación del hotel. De Sofía. Eso no es lo que ella dijo, escribió alguien viendo la transmisión. Luego, 100 personas estuvieron de acuerdo. Alejandro vio todo esto en su teléfono. Yo todavía estaba sentado en la banqueta cuando vi cambiar su rostro. El cambio completo. No la grieta de antes, el colapso. La devastación total y específica de un hombre que ha construido una historia completa en su cabeza sobre quién es el enemigo y acaba de ver cómo la historia se desmorona en tiempo real frente a miles de extraños. Levantó la vista de su teléfono. Me miró. Le devolví la mirada. La tarjeta adicional, dije. Mi voz era serena. Te dijo que la llevé al límite por las apuestas. Las reservas de hotel están en esa tarjeta. 3 meses de ellas. Puedes comparar las fechas con cada vez que Sofía te dijo que estaba conmigo. No dijo nada. El aborto. Mantuve mi voz lo suficientemente baja como para que no llegara a la multitud. Esta parte no era para ellos. Sofía te dijo que tuve un aborto y que ella me cuidó. Tengo los registros médicos de ese periodo. Estaba en una conferencia en otra ciudad. 80 testigos, un recibo de registro de hotel y una presentación que di en la segunda mañana. Hice una pausa. Sofía no me estaba cuidando. Estaba usando el tiempo. La mandíbula de Alejandro temblaba. Ya no de ira. Parecía un hombre de pie en una habitación donde todos los muebles se han revelado de repente como un espejismo. La mujer que había abierto la transmisión enumerando mis pecados con vívidos detalles, adicción a las apuestas, enfermedades, embarazo desconocido, explotación de la mejor amiga, todavía estaba grabando. Ahora estaba muy callada. Su sección de comentarios había cambiado por completo. Espera. Entonces, ¿todo lo que dijo sobre Mateo era mentira? ¿Alejandro destruyó su departamento por esto? El anillo. Javier tiró el anillo. Él ha estado sangrando todo este tiempo y siguieron grabando. Las joyas estaban en la habitación del hotel. Sofía las conservó. Ella planeó esto. Planeó culpar a su mejor amigo. El título de la transmisión, la comunicadora finalmente lo había cambiado.
Quizás por instinto o quizás por la particular conciencia que surge cuando te das cuenta de que te harán responsable de lo que dijiste. Ahora se leía, urgente, esposa embarazada encontrada con el hermano de su marido. El mejor amigo fue incriminado. Vi cómo subían los números de espectadores. Javier se me acercó cuando llegó la policía. Primero 2 oficiales, luego 2 más. Luego un detective que aparentemente había estado siguiendo la emisión en directo a partir de una notificación, marcada por el monitoreo de incidentes en Internet del departamento. Mi abogada apareció detrás de ellos. Era el tipo de mujer que llevaba tacones a todas horas y nunca parecía que la acabaran de despertar. Mientras hablaba con el detective, Javier se agachó frente a mí en la banqueta. Sostenía el anillo. Miró mis manos, los cortes de vidrio, la sangre seca. La forma en que sostenía mi mano derecha ligeramente abierta porque cerrarla por completo tiraba mal de la piel, sobre un corte en mi palma. Mateo, no. No lo miré. Necesito que sepas que lo siento. Yo no. Tú elegiste. Mantuve mi voz firme. Necesitaba que una persona me preguntara si estaba bien. Una persona que dijera espera antes del anillo. Elegiste no hacerlo. Tenía miedo. ¿De qué? Lo miré entonces. ¿De mí? ¿O de lo que la multitud pensaría de ti si me defendías? No respondió. Esa fue su propia respuesta. Eras mi lugar seguro, dije. Y luego te convertiste en parte de la turba. No hay vuelta atrás de eso, Javier. No porque te odie. Sino porque lo recordaré. Cerró el puño alrededor del anillo. El detective estaba llamando a mi abogada. Me levanté con cuidado, sin apoyar peso en mi pierna derecha donde estaba el corte más profundo, y fui a dar mi declaración. La policía lo procesó en capas. La destrucción de mi departamento por parte de Alejandro, documentada. Los guardaespaldas que habían hecho los destrozos ya estaban dando declaraciones. Principalmente en la dirección de Alejandro lo ordenó. Yo seguía instrucciones, lo cual no era una exoneración pero era útil. Las grabaciones de seguridad de mi casa, instaladas hacía 3 semanas cuando sabía de memoria lo que traería esta noche, mostraban todo, desde la llegada de Alejandro hasta los destrozos, pasando por el encontrando mi teléfono y llamando a Javier, todo. Ángulos claros. Marca de tiempo verificada. Privación ilegal de la libertad. El tiempo que me retuvieron físicamente, el guardaespaldas tapándome la boca. Todo visible en las propias grabaciones, que ya estaban siendo marcadas como evidencia. Difamación. Los propios creadores de contenido habían archivado amablemente sus transmisiones. Mi abogada presentó 23 demandas distintas esa noche. El hotel. Mi abogada ya se había coordinado con los oficiales enviados allí. Sofía fue llevada a un hospital de verdad. Había tenido una pérdida, y esa parte era real, aunque no por nada que yo hubiera hecho. Y Rafael fue interrogado en el lugar. Los registros de la tarjeta, el recibo de la joyería, el historial de reservas del hotel fueron todos fotografiados y registrados. El falso informe policial, el incidente, había sido lo primero que había presentado al despertarme esta mañana, antes de que todo esto comenzara. Ese archivo había estado en el sistema durante 11 horas. Me senté en la sala de emergencias y dejé que un médico me quitara el vidrio de la palma mientras mi abogada me enviaba actualizaciones y yo veía en la pantalla de mi teléfono cómo el panorama de las redes se reorganizaba. Las reversiones ocurrieron en tiempo real. La comunicadora que había construido la mayor audiencia sobre mi humillación hizo una declaración frente a la cámara a las 11 de la noche. Estaba llorando, pero noté que también se estaba filmando llorando, lo que me dijo algo. Hablé sin pruebas. Presenté acusaciones como hechos. Lo siento. Miró a la cámara. Mateo, si ves esto. No vi el resto. Entendí las matemáticas. Habían construido sus audiencias sobre mi destrucción y ahora las reconstruirían sobre mi redención. No estaba enojado. Así es como funcionaba. Lo que importaba era la documentación, las marcas de tiempo, las demandas que mi abogada había presentado adjuntando esos clips como pruebas. Los comentarios que me habían llamado sanguijuela y amigo tóxico y me decían que no merecía vivir,
Eran ahora capturas de pantalla en un archivo legal. Yo estaría vivo para ver la resolución en esta vida, a diferencia de la última. Estaría vivo y presente cuando los cheques se cobraran. 3 días después, dado de alta del hospital con las manos vendadas y una lista de citas de seguimiento, di una declaración en cámara. No una transmisión en directo. No una actuación. Me senté en la oficina de mi abogada, que era limpia y tranquila, y hablé durante 11 minutos a una cámara profesional que mi abogada había organizado. Ella lo publicó en mi nombre. Expliqué, de forma clara y sin dramatismo, lo que había sucedido, qué pruebas existían, que se había presentado, cuáles eran los resultados esperados. No lloré. No actué indignado. Solo dije la verdad a un ritmo razonable con las palmas vendadas apoyadas en el escritorio frente a mí, visibles, porque había decidido que la verdad era suficiente y no necesitaba decoración. El vídeo tuvo 8 millones de visitas en 48 horas. El comentario que más se compartió fue, él no nos pidió que lo sintiéramos. Solo nos contó lo que pasó. Eso es aterrador. Sofía me llamó desde el hospital. Todavía se estaba recuperando allí, y aparentemente había encontrado un periodo de lucidez entre la medicación y el desastre de todo, derrumbándose a su alrededor. Llamó desde un número que reconocí. Contesté. Hubo una pausa. Luego. Mateo, yo no. Ya sé, Sofía, dije. Mi voz era la más neutral que jamás había tenido al hablar con ella. Llamaste a nuestra amistad un sacrificio. Dijiste que asumiste el sufrimiento por mí. Se lo dijiste a todo el mundo durante años. Miré las vendas de mi mano. Vendiste tus joyas y me echaste la culpa. Destruiste tu propio embarazo con tu aventura y me echaste la culpa. Planeaste, en detalle, destruir mi vida para que nunca pudiera interponerme en tu acceso al dinero de Alejandro. Una pausa. Y lo llamaste amistad porque me mantenía disponible y agradecido e incapaz de verte con claridad. Yo no. La declaración completa de Rafael ya está con la policía. Los registros de la tarjeta están presentados. Tus mensajes a él están en evidencia, incluido el que decías que yo era el chivo expiatorio perfecto porque Alejandro ya pensaba lo peor de mí. Miré por la ventana. Calculaste que mi amor por ti era un recurso que podías gastar sin devolverlo jamás. Ahora, llámalo por su nombre. Silencio. Fraude, dije. Cometiste fraude contra mí. Cometiste fraude contra Alejandro. Cometiste fraude contra tu propio embarazo. Y a todo eso lo llamaste amistad. Empezó a llorar. No hagas eso, dije en voz baja. Guárdatelo para la audiencia. Terminé la llamada. Alejandro me contactó a través de su abogado 3 semanas después. Quería disculparse. Quería explicar que había sido manipulado. Quería que Mateo entendiera que él amaba genuinamente a Sofía, y que eso lo había cegado, y que lo sentía, específica y repetidamente, por todo lo que pasó frente a esas cámaras. Hice que mi abogada le enviara un documento de una sola página. Enumeraba las demandas civiles. Incluía una cifra de acuerdo. Decía que si firmaba en un plazo de 10 días, el asunto se resolvería financieramente sin más litigios. Si no firmaba, procederíamos a juicio donde las grabaciones, todas, se presentarían como prueba en una audiencia pública. Firmó al 6º día. Envió una carta escrita a mano con los documentos firmados que no abrí. Mi abogada confirmó el acuerdo y devolvió la carta sin abrir con una nota. El señor Mateo declina la correspondencia personal. El asunto está resuelto. Cuando me enteré más tarde, no sentí nada en particular. Ni satisfacción, ni frialdad, solo la sensación limpia de algo terminado. Javier vino una vez más. No llamó antes. Apareció en la cafetería donde sabía que iba los sábados por la mañana porque conocía mis rutinas como la gente conoce las rutinas de alguien a quien ama, y se sentó frente a mí sin ser invitado. Tenía el anillo con él. No lo sacó. He estado pensando, dijo. Sé que probablemente no quieres. Envolví mis manos alrededor de mi taza de café. Las vendas ya no estaban. Las cicatrices eran pequeñas pero visibles.
Sé que has estado pensando. Sé que lo sientes. Puedo verlo en tu cara y te creo. Hice una pausa. Pero un amor que te abandona cuando las cosas se ponen difíciles no es un lugar seguro. Es solo un refugio para el buen tiempo, y pasé mucho tiempo confundiendo la comodidad con la seguridad. Podría ser mejor. Quizás yo podría. Lo decía en serio. Pero quizás no es algo sobre lo que pueda construir más. Una vez tuve una vida construida sobre quizás. Quizás Sofía tenía buenas intenciones. Quizás Alejandro se calmaría. Quizás si lo explicaba con suficiente claridad. Negué con la cabeza. No volveré a hacer eso. Se quedó con eso. No discutió. Eso era lo que siempre había amado genuinamente de Javier. Era lo suficientemente honesto como para no discutir cuando el argumento estaba perdido. El anillo. Comenzó. Quédatelo o no. Ya no me pertenece. Me miró durante mucho tiempo. Luego asintió. Se levantó, recogió su chaqueta. En la puerta, se volvió. Siento haberte hecho demostrar tu valía en público, dijo. No deberías haber tenido que hacerlo. No, asentí. No debería haberlo hecho. ¿Se fue? Terminé mi café. Observé la calle del sábado por la mañana a través de la ventana. Una mujer paseando a un perro que era significativamente más grande que ella. Un niño persiguiendo algo. Dos ancianos en una mesa afuera discutiendo sobre algo que claramente deleitaba a ambos. Sentí la cicatriz en mi palma contra la taza. No vergüenza. Una prueba. La transmisión de la disculpa oficial de la comunicadora tuvo lugar a finales de mes. Mi abogada lo había puesto como condición del acuerdo por difamación. No solo una publicación eliminada, una corrección pública con un alcance equivalente al de la emisión original. Las mismas plataformas, las mismas categorías de audiencia, el mismo nivel de valor de producción. Lo vi de la misma manera que veo los noticieros, con interés profesional en lugar de inversión personal. La mujer que había enumerado mis supuestos pecados leyó una retractación. La leyó con cuidado, lo que significaba que mi abogada la había escrito y había sido aprobada antes de la transmisión. Incluía una declaración directa de que todas las acusaciones hechas contra Mateo en la emisión original se habían presentado sin pruebas, eran incorrectas y causaron un daño documentado. Parecía que estaba pasando un momento muy incómodo. Bien. Los comentarios decían, básicamente está leyendo un documento legal. Como debería ser. Construyeron sus carreras destruyendo a alguien y ahora leen la corrección en el mismo formato. Excelente. Mateo nunca volvió a aparecer en cámara. Dejó que la verdad hablara. Esa última parte es lo más impresionante. Nunca nos necesitó. Esa última. Nunca nos necesitó. Cerré el teléfono. Los resultados de las demandas se resolvieron en los meses siguientes de la manera en que se resuelven las cosas legales. No de una vez, sino en la acumulación de fechas confirmadas, documentos firmados, cheques depositados y archivos cerrados. Sofía, cargos penales por fraude por el uso de la tarjeta, cargos civiles por difamación y conspiración. La audiencia duró 2 días. Los mensajes que Rafael había proporcionado, los registros del hotel, la evidencia de las joyas. Perdió. Rafael cooperó con los fiscales y recibió un cargo reducido, quedando la responsabilidad civil. Perdió a Sofía y cualquier posición en la familia de Alejandro simultáneamente. Alejandro, el acuerdo civil cubrió daños a la propiedad, daño físico, difamación y privación ilegal de la libertad. La reputación de su negocio sufrió sus propios golpes a medida que la cobertura se extendía por las redes profesionales. Su nombre se convirtió, en un contexto social específico, en una historia de advertencia sobre creer mentiras porque son convenientes. Los acuerdos individuales por difamación de los comunicadores, requisitos de retractación, advertencias en las plataformas para varias cuentas. Doné el 20% del total de los acuerdos a una organización que apoyaba a las víctimas de difamación, en Internet. Mi abogada pensó que esto era estratégicamente interesante. Yo pensé que era lo correcto que hacer con dinero que había sido extraído de personas que habían entendido el poder
como la capacidad de destruir a alguien y necesitaban entenderlo de manera diferente. El departamento fue renovado. No porque tuviera que quedarme. Podría haberme mudado. Elegí quedarme porque era mío y no iba a permitir que una noche de mentiras ajenas me desplazara de mi propio hogar. Las paredes se volvieron a pintar. Los estantes se reemplazaron. Las cosas que los guardaespaldas de Alejandro habían destrozado fueron reemplazadas por cosas que yo elegí. El espacio se sentía mío de una manera que, extrañamente, no se había sentido antes de todo esto, porque ahora entendía lo que estaba dispuesto a proteger. Un sábado, 8 meses después de esa noche, me senté en el sofá de la sala de estar renovada con una taza de té y observé cómo la luz de la tarde cambiaba de color en la pared de enfrente. Mi teléfono tenía un último mensaje no leído de Javier. Había llegado esa mañana. Lo siento. 2 palabras. Sin expectativas adjuntas. Lo leí. Dejé el teléfono. Lo pensé. Luego borré el mensaje. No por ira, no por frialdad, sino porque había decidido dejar de cargar con cosas que no pertenecían a mi futuro. Las cicatrices de mis palmas captaron la luz. Pequeñas, ambas. Líneas delgadas. Del tipo que se desvanecen con el tiempo, pero no desaparecen por completo. Había decidido dejarlas en paz en lugar de tratarlas hasta que no quedara nada. Eran la prueba de una noche que había sobrevivido. La prueba de que había estado allí, en la calle, sangrando, mientras la gente filmaba y un hombre al que amaba arrojaba algo precioso sobre cristales rotos. Lo había sobrevivido. No en silencio, no esperando a ser creído, sino dándole la vuelta a la cámara, preparando pruebas con antelación, entendiendo que la verdad no te protege a menos que insistas en ella en voz alta, legalmente, frente a testigos, con documentación. Me sacaron a la fuerza a la calle para destruir mi reputación. Así que, dejé que el mundo entero viera cómo la suya ardía en su lugar. Sofía me convirtió en su chivo expiatorio para cada pecado que cometió. Al final, el chivo expiatorio se fue, y el carnicero quedó al descubierto. Perdí mi reputación por una noche. Ellos perdieron las mentiras sobre las que construyeron toda su vida. El mundo que me maldijo se convirtió en el testigo que me absolvió. Y cuando la transmisión en directo finalmente terminó, la mía seguía en marcha.